En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Suscríbete al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones, sabés cuándo hay nuevo contenido disponible. UQ Web Radio. UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. unocontraunoweb.com. Asociate a APREVA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguí a Uno contra Uno en Twitter, @UQWeb, Facebook, /UQWeb Radio, Instagram, @UQWeb y visita nuestro sitio unocontraunoweb.com. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio. Una edición muy particular porque hoy vamos a servir de previa para dos partidos que pueden definir sus respectivas series. Obviamente estoy hablando de Denver Nuggets contra Los Ángeles Clippers, 3-1 para el equipo angelino, y el Game 7, el más importante de todos, entre Toronto Raptors y Boston Celtics. También vamos a analizar lo que sucedió con Houston Rockets y Los Ángeles Lakers, un partido que también puede definir muchas cosas porque están 3-1 los Lakers, pueden ganar y entrar en unas finales de conferencia luego de mucho tiempo de espera, así que vamos a estar analizando todo eso. Como siempre, a mi lado me acompaña Emiliano Ironto. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos, para Leo y para todos los que están del otro lado. Así es, puede ser una jornada histórica, por llamarla de alguna manera, con todo lo que puede generar el equipo de Los Ángeles si logra vencer a Denver esta noche, esta tarde, a partir de las 7:30. Y bueno, obviamente ya palpitando lo que va a ser el Game 7, la frase preferida para los amantes del básquet y de la NBA, porque Leo va a estar cortando clavos de acá hasta las 10 de la noche con sus Boston contra Toronto. Sin duda, como decía Emi, las dos palabras más lindas que tiene el básquet, sobre todo la NBA. Mucha historia detrás de todo esto. Boston es el equipo que más Game 7 ganó, y muchos de los exponentes de los años 60 son los líderes históricos que tiene esta estadística y este partido en particular, por decirlo de alguna manera. Pero es un juego nuevo, es un juego único e irrepetible, en el que Toronto también tiene mucha historia reciente, porque viene de ganar un Game 7 en las semifinales de conferencia de 2019, aquel recordadísimo partido que se va a volver más recordado con el paso del tiempo, en el que Kawhi Leonard definió el juego 7 ante Philadelphia 76ers con ese tiro ganador, ese doble largo que picó 4 veces en el aro y se metió, para luego seguir su carrera y llegar al título por primera vez en la historia. En otro capítulo de su carrera, por decirlo de alguna manera, Kawhi Leonard tiene la chance hoy de hacer historia de nuevo con otra franquicia, porque si Los Ángeles Clippers ganan hoy, ganan el partido que tienen ante los Denver Nuggets, luego de estar 3-1 en la serie, se van a clasificar por primera vez en su historia a unas finales de conferencia. Es uno de los pocos equipos que no ha podido clasificarse todavía a esa instancia, mucho menos obviamente unas finales de la NBA, desde sus tiempos como San Diego Clippers o Buffalo Braves. Recordemos que estuvieron en Nueva York, en Buffalo, luego pasaron a San Diego y finalmente terminaron en donde están ahora Los Ángeles, para seguir una vida, una historia bastante luchada, bastante peleada, que no tiene mucho que ver con los éxitos deportivos. Nunca han ganado un título, como decía, nunca han clasificado unas finales de conferencia, así que tienen una chance histórica de hacerlo con un equipo que es candidato, obviamente, y que, no sé qué piensan ustedes, y ya te saludo, Leo, para meterte en la charla, dominó de principio a fin esta serie, más allá de lo que sucedió en el Game 2, que puede considerarse una excepción a la norma.
¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Ya empezamos con el debate de entrada o puedo preguntar, todavía no son las 22, ¿no? No todavía. Faltan ¿No son las 22? 5 horas. Bueno, lo voy a preguntar cada 10 minutos si no les molesta. ya llegamos a la India. Más o menos. Claro. La pregunta que hicimos siempre, ¿no? ¿Quién molesta más? ¿Un niño en un viaje de larga distancia o Kyle Lowry en un partido de playoff? Pero bueno, son cosas que pueden pasar. ¿Por qué apuntabas al Game 2, Leo, vos? Yo me estoy capaz olvidando bien el resultado, pero es el único que ganó Denver en esta serie particularmente. Me parece que es como, por analizarlo bien por arriba superficialmente, el único en el que pudo de alguna manera romper el resultado, en el sentido de que pudo utilizar sus armas e imponer su ritmo, y en toda la serie, más allá de ese partido en particular, vuelvo a repetir esta fórmula, no hubo mucho de Denver a la hora de marcar el ritmo, de ser el que impone las condiciones, y en este caso Los Ángeles lo hizo con su defensa principalmente, que es el valor más grande que tiene este equipo, creo yo, más allá de tener una gran cantidad de especialistas ofensivos que pueden resolver por su cuenta sin necesidad de que le creen sus propios tiros. Ellos pueden crear sus propias jugadas y anotar. Kawhi Leonard, Paul George son dos de los mejores en eso, pero no nos quedemos solamente con las dos principales estrellas que tienen los Clippers, sino también Lou Williams. Bueno, Montrezl Harrell no ha tenido una gran serie ni unos grandes playoffs, pero puede hacerlo, y Vika Zubac también es un jugador que resuelve muy bien en la pintura, y hay muchos, Morris también es otro jugador que más allá de que es un tirador estacionado, por decirlo de alguna manera, puede también generar sus tiros. Son muchos, pero la defensa es crucial para estos Clippers, y sobre todo en este tipo de series en donde tienen que de alguna manera secar a un jugador que venía tan bien desde el ofensivo como Jamal Murray, a un jugador que se puede destapar y que tenía tal vez los recursos para explotar una de las principales deficiencias que tiene la defensa de los Clippers, que es el juego interno, como Nikola Jokic, y aún así lo lograron. No digo que secaron definitivamente a las dos estrellas, pero sí impusieron su sistema y dominaron la serie en todos los partidos. El Game 2 fue, para mí, el más raro de esta serie, porque escapó un poco a esa regla y Denver pudo escaparse de esta telaraña defensiva que impuso Los Ángeles. Sí, y además también tengamos en cuenta quizás algo de lo que sucedió en ese juego, que también los Clippers quizás no se encontraban cómodos en cancha. Era probablemente el juego en el que más desprevenido lo agarró el equipo de Denver, porque venían de una cómoda victoria en la que no tuvieron que trabajar mucho, pero que era entendible por esta cuestión de que el equipo de Denver llegaba de un muy desgastante juego 7, en el que prácticamente no habían tenido una buena noche en lo que es el tiro. Obviamente un equipo que mete 80 puntos en un partido hoy en día no es lo habitual, y da las claras de que fue una mala noche para los tiradores. Pero repasando también algunas cifras de ese juego, por ejemplo las 17 pérdidas de los Clippers, imagino a un equipo de Los Ángeles, a los de Doc Rivers, que estaban más quizás relajados, sabiéndose victoriosos del primer juego, entendiendo que bueno, quizás la serie podía llegar a ser más corta de lo que se imaginaban, porque Denver, recordando un poco lo que fue la temporada pasada, había llevado al séptimo juego a San Antonio, y también le había estirado la serie a Portland en las semifinales de conferencia, y de hecho eran los grandes favoritos. Es decir, es un equipo que viene acostumbrado a series largas, y por ende no tiene complicaciones para tener que remontar series viniendo desde abajo. Es más, inclusive la serie con Utah llegó a estar 1-3 en el global, que es el número que tenemos hoy en día en la serie entre ambos equipos, y terminaron llevándosela por lógica, y por algo están en estos momentos en estas instancias. Pero quizás Los Ángeles, Los Ángeles no es Utah, tiene muchas armas
en defensiva mucho más firmes, que quizás esa fue la gran falencia de Utah en los últimos 3 juegos de su serie. Tiene la experiencia y la carga quizás un poco emocional, por decirlo de alguna manera, de tener a un jugador ya consagrado y en 2 oportunidades como Kawhi, un Paul George que va por su primer título, los 2 mejores sexto hombres de la liga. Es decir, tiene un arsenal y un abanico de amenazas constantes, tanto en los titulares como en la banca, que constantemente van a ser un problema para Denver, que obviamente no lo era Utah y no lo representaba como tal. Sin dudas, y está muy bien dicho por Emi que son 2 contextos totalmente distintos. Utah era un equipo que, si bien sorprendió, dependía muchísimo de Donovan Mitchell, mucho también de lo que pudiera hacer Rudy Gobert, y se vio en los números, obviamente. Todo lo contrario sucede con Los Ángeles Clippers, que si bien recurre a Kawhi Leonard a la hora de definir partidos, tiene un amplio abanico de recursos y puede ir por diferentes caminos a la hora de dominar un partido. Eso lo hace un candidato, obviamente, conformando un equipo muy sólido, no solo desde los titulares, como decía Emi, sino también desde la banca. Ahora yo les pregunto esto y vamos a empezar a mojarnos, por decirlo de alguna manera, en el debate. Michael Porter Jr., y lo analizamos a la mañana también, dijo que él piensa que debería tomar más tiros. No lo dijo con esas palabras textuales, sino que de alguna manera dio a entender que los Denver Nuggets son más que Nikola Jokic y Jamal Murray, que ellos son muy buenos, que son los mejores del equipo, pero que tienen muchos jugadores que pueden resolver en ofensiva y que hubiesen funcionado mejor si repartían de alguna manera más equitativamente el ataque. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrían en este Game 5, si mal no recuerdo, tendrían que repartir más la bola? ¿Tendrían que recurrir a sus 2 estrellas? ¿Le dan la derecha a Michael Porter Jr., que sembró de alguna manera la polémica? ¿O siguen con el plan de tener a Jamal Murray y a Nikola Jokic como principales vías de anotación y no depender tanto de los otros? Leo, ¿vos qué pensás? A ver, recurro al balance. Me parece que si tiene la posibilidad de tomar algunos tiros más claros, está bien que los ejecute, pero si esta historia los trajo, o esta manera de jugar los depositó en donde los depositó, los llevó hasta este punto de playoff, más allá de estar match point en contra, me parece que cambiar ahora a Michael Porter Jr. es medio difícil. No es el caso de Houston, que lo hablábamos esta mañana en 3x3, eso de, bueno, Houston jugó gran parte de su temporada de otra manera, ahora cambió, mal no le fue, pero también está match point, y si vuelve a lo anterior, bueno, de última es un lanzamiento de moneda al aire más. En este caso Denver viene jugando así desde hace 2 años, no es que viene jugando de esta manera tan solo en una fase de playoff que cambiaron porque tuvieron que adaptarse a su rival. Me parece que cambiar ahora, plantear esto en este momento, me resulta cuanto mínimo inmaduro el reclamo. El nene caprichoso, sí, pienso claro. Igual. Aunque Porter Jr. es un jugador que probó tener una eficiencia, una efectividad muy buena, sobre todo en la burbuja. Fue uno de los mejores jugadores que tuvo la burbuja, no solo en los novatos, sino en el plano general. Pero tampoco es que no reparten el ataque como bien dice él, y yo creo que engloba una situación en la que él se quiere poner como protagonista y el mensaje básicamente es: yo quiero más tiros y me tendrían que dar la pelota más. No sé qué pensás vos, Emi. Sí, me parece que más allá de que el reclamo pueda llegar a ser válido o no, también hay que tener en cuenta que no es el más indicado también quizás para pedir más tiros, porque revisando un poco lo que son las estadísticas de este jugador, en lo que es esta serie, viene tirando, ya les digo, viene la cifra, un 45% en tiro de campo. Quizás es un buen número para un jugador que está acostumbrado a tomar tiros de media distancia y no tanto de 3 puntos como se puede reflejar con este 28% en triples en estos 4 partidos. Pero también hay que tener en cuenta que quizás todavía no representa la amenaza que puede llegar a representar o necesitar que representen los jugadores de Denver en este tipo de instancias. Es como decía Leo recién,
prácticamente si hasta este punto llegó Denver en el que no cambiaron la fórmula, ¿por qué hacerlo ahora? Obviamente quizás Mike Malone necesita pegar un volantazo y puede ser el caso de que esta noche empiezan a rotar más la pelota y empiezan a tirar más tiros Montemorris, Jeremy Grant, Tobias Harris no, pero exacto. El resto del plantel puede llegar a cobrar una cierta relevancia aún mayor en este juego, pero es una cuestión más la necesidad que la práctica que vienen realizando en los últimos partidos. Obviamente si le llega a salir bien, Michael Porter Jr. va a salir, bueno, yo tenía razón y Mike Malone se estaba equivocando, pero prácticamente no es la ecuación que venían tratando de llevar a cabo en los partidos y que, reitero, como decía Leo, es lo que lo llevó a estar en una serie de semifinal contra Los Ángeles Clippers. Les cambio el análisis final. Si este planteo lo hace en conferencia de prensa, Carmelo Anthony vuela la crítica por todos lados y es un escándalo. Como lo hizo un chico, medio como que queda sepultado, pero piénselo, o con algún otro nombre que sea un tanto polémico a la hora de tomar decisiones. Digo Carmelo Anthony porque es fácil pegarle a Carmelo en este caso. Pobre Carmelo, no tengo nada en contra de él en este caso. Pero digo, imagínense que no fuera Harden, o Harden siendo sexto hombre hubiera dicho lo mismo en su momento. Sería tapa por todos lados. Está 1-3 abajo Denver, medio como que pierde un poco la perspectiva el reclamo de este muchacho. Sí, igualmente Mike Malone, el entrenador de Denver, salió a decir, Michael Porter Jr. tiene que anotar los tiros que le llegan, básicamente poniéndolo en su lugar, entre líneas diciendo, mirá, sos un novato y los otros dos son los dos mejores jugadores que tenemos. Si estamos en esta serie es por Jamal Murray, si estamos en playoff es por Nikola Jokic. Así que, y esto es lo que nos funcionó, como decía Leo. Así que, obviamente, pedir protagonismo habla de un nivel de confianza tal vez desmedido en cierto punto, porque es un jugador novato que, si bien tuvo un gran rendimiento, estuvo mucho tiempo parado por lesión, aunque él debe creer que merece ser un protagonista principal de esta serie, y eso choca con el sistema, pero es como decían ustedes, una serie que está 3-1 match point, con un contexto totalmente desfavorable para los Denver Nuggets. No sé si sería el reclamo para hacerlo tal vez en público, puertas para adentro, decírselo, miren, yo los voy a anotar, necesito más tiros, creo que va a funcionar mejor el equipo así. Bueno, podría aportar para el funcionamiento del equipo, pero fuera con la prensa no me parece que sirva de mucho. Veremos qué sucede con los Denver Nuggets, que hoy se juegan la chance de quedarse en la burbuja un tiempo más por el lado de los Clippers, la historia de frente, la primera oportunidad en la que clasifican a unas finales de conferencia si ganan hoy, con Kawhi Leonard y Paul George a la cabeza, y un éxito más en la vida de, ¿cómo decirlo?, de nómade de Kawhi Leonard, yendo por franquicias en las que no hay tanta historia y logrando cosas que no se habían logrado nunca, todo obviamente si ganan el partido de hoy. Vamos a dejarlo mejor para el final, no sé qué le parece a Leo, no le voy a preguntar porque estoy seguro de que lo acepta, y vamos a hablar de Houston Rockets y Los Ángeles Lakers, otra serie que justamente está 3-1, que ayer tuvo su cuarto partido en el que Los Ángeles Lakers ganaron 110-100 y demostraron una vez más que imponen su ritmo. Me parece que esa es la clave de esta serie. Como decíamos, tal vez el Game 2 de Denver y Clippers puede catalogarse como la excepción a la norma. Bueno, en este caso el partido número 1 de esta serie puede ser visto de esa manera, en donde Houston sí impuso su juego, en donde Los Ángeles tuvo que adaptarse a lo que hacían los Rockets. Luego de eso cambió rotundamente el panorama de la serie y son los Lakers, la franquicia angelina, la que impone las condiciones, la que le dice cómo tiene que jugar este partido a Houston, la que lo obliga a tirar menos triples, la que en cierto punto se desprende de la marca de Russell Westbrook y se ocupa de todos los demás, y todo eso le está funcionando claramente. Y tenemos una serie prácticamente definida si los Houston Rockets no ajustan en ese sentido y no empiezan a imponer las condiciones. Es una lucha de estilos
que, para resumirlo de alguna manera, en este caso la están ganando los Lakers. Emi, ¿vos crees que el éxito, por ahora, el éxito parcial de los Lakers va por ese lado o ves alguna otra clave en esta serie? Me parece que en estos últimos 3 partidos que terminaron con derrota con victoria para los Lakers, siguen corrigiendo lo que es la defensa del equipo. Es como que juego a juego se van superando, van ajustando por ciertos pasajes de los partidos, no en los 48 minutos, pero sí en ciertos momentos, y quizás los más clave. Están como más concentrados, más metidos, tanto en defensa como en ataque, se los puede ver más metidos. En el caso de quizás los actores de reparto como Caruso, como quizás Danny Green, no es el mejor nombre para mencionar en estos momentos, pero está teniendo algunas noches con buen acierto de tiro de 3 puntos, que es quizás lo único que se le pide a un jugador de sus características. Lo mismo Markieff Morris en la pintura, Jabal McGee, Dwight Howard. Están todos colaborando para lo que es el buen funcionamiento de este equipo, y que están jugando ante un Houston que está cada vez más dependiente del triple, que no termina de entender que cuando no le entra ese tiro tiene que empezar a operar lo que es el juego interno, que quizás no es su gran fuerte, ese de pasarle la pelota al poste alto a sus jugadores más altos, porque prácticamente carece de jugadores altos, pero sí que jugadores, los perimetrales, como por ejemplo Russell Westbrook, que lo mencionabas hoy a la mañana, que quizás tiene que empezar a tomar más la decisión de ir al aro y no tanto la de tirar de media y larga distancia. Después Harden también, viene teniendo algunas noches quizás de terror, y eso es lo que le complicó la existencia en los playoffs contra Oklahoma. La gran cantidad de partidos o malos partidos que tuvo Harden en la serie contra el Thunder le permitieron al equipo de Chris Paul estirar la serie hasta un juego 7 en un panorama que prácticamente no era lo imaginable, porque habían arrancado 2-0 y parecía que la balanza se inclinaba hacia una barrida más que para un 4-3. Es decir, es un equipo, el de Houston, que no terminó de adaptarse a la manera de jugar de los Lakers, que quizás únicamente en el primer juego fue cuando impusieron su ritmo. Después en los otros 3 vinieron siempre de atrás, más allá de algunos momentos en los que pudieron recortar en el marcador, pero no mucho más que darle un pequeño susto a LeBron James y compañía. Y evidentemente lo de los Lakers es, y sobre todo lo de Frank Vogel, es corregirse partido a partido. Se ve que están haciendo bastante bien el scouting por Los Ángeles, porque están corrigiendo o puliendo ciertos errores que tienen. Por ejemplo, en el segundo juego se corrigió para el tercero, del tercero al cuarto, e imagino que va a suceder lo mismo para el próximo por parte de los Lakers. Sin duda, 2 de 11, 1 de 6 en triples para James Harden, que aún así superó los 20 puntos, obviamente por lo que hizo en la línea de tiros libres, pero es muy baja la efectividad para un jugador que, si no es eficiente, perjudica de alguna manera a su equipo, porque es la principal vía de anotación. Por el lado de Russell Westbrook, es básicamente repetir lo mismo de siempre. Cuando él tira triples y se excede en ese lanzamiento, su equipo juega peor y pierde. Cuando él se dedica a hacer lo que mejor hace, que es penetrar a la pintura, anotar o abrir para los tiradores que encuentran espacios, su equipo gana en la mayoría de las ocasiones. Obviamente hay que tener en cuenta que Los Ángeles Lakers es un equipo que defiende muy bien la pintura, que tiene especialistas que protegen muy bien el aro, como Anthony Davis, JaVale McGee, Dwight Howard, son muchos, y eso complica las cosas, pero no lo están intentando y lo tendrían que estar haciendo por el lado de Houston. Leo, ¿vos qué pensás? ¿Tienen chances de revertir esta situación? Hoy decías que tendrían que volver a este sistema en el que, o a esta función en la que lanzan más de 50 triples, en la que Harden monopoliza el balón, como para probar. Sí, tranquilamente, lo decía medio a modo de broma también, pero me parece que si volvieran a esa fórmula, no tendría nada de malo, pensando que también tan mal no le fue durante la temporada regular jugando de esta manera. También, si es por gusto personal, tengo que decir que prefiero, no me gusta ninguno de los dos, pero si tengo que elegir uno me quedo con el Houston que hemos visto en playoff, que al menos se presta un poco más la pelota entre sí
y no son todos 20 segundos de Harden picando la pelota. Hemos visto buenos pasajes del equipo de Mike D'Antoni en estos playoffs y negarlo sería bastante obtuso. Ahora, de todas maneras, y les pregunto a ustedes dos, devolviéndote el favor, Leo, que me hace siempre cada programa de crossover. Harden, ¿lo ven cómodo jugando de esta manera? Sí, yo creo que sí, pero no en cierto punto. A ver, lo explico para que no quede como que soy bipolar. Harden es un jugador que necesita crear juego para los demás, que necesita monopolizar el balón y decidir, creo que esa es la palabra. Ahora, no lo veo cómodo en cuanto al cómo le está planteando el partido a Los Ángeles Lakers por el hecho no de las doble marcas, porque él siempre las ejecuta de la mejor manera, y cuando tiene dos tipos encima él siempre encuentra un jugador libre, más allá de algunas pérdidas que tenga, siempre encuentra un jugador libre que tiene esos espacios para anotar. Ahora, hay que anotar los tiros, si sus compañeros no los anotan están fritos, pero Harden sabe leer muy bien ese tipo de situaciones. Pero cuando no tiene esa continuidad en la toma de decisiones y su equipo elige o por obligación tiene que recurrir a Westbrook para hacerlo, sí, se lo nota incómodo, se lo nota, no sé si incómodo, pero pasivo. Me parece un jugador que se sale mucho más de lo que debería salirse de la jugada, tal vez pensando que es lo mejor para el funcionamiento en ese momento del equipo y para el flujo ofensivo, pero termina perjudicando a los Rockets, porque él es el que mejor decide, no Westbrook. Así que tendría que hacerse más cargo de este tipo de situaciones, más allá de que obviamente lo doble marcan, es muy complicado cuando pasa eso, pero debería hacerlo, y me parece que en este último partido se notó, y va a tener que corregirlo sí o sí para el juego 6, para el juego 5, perdón. Si no lo hace, los Houston Rockets se van a ir a casa rápido. Sí, también coincido con vos, Lea. Me parece que es un jugador que, además de necesitar tanto la pelota, también necesita que le entren los tiros. Esto a las claras le está generando quizás un malestar en su rendimiento, una merma en lo que es lo que vemos habitualmente de Harden. No es un jugador que esté acostumbrado a tirar 2 de 11 en tiros de campo en una noche, porque estamos también acostumbrados a que, por ejemplo, sea uno de los jugadores con más partidos de 40 y 50 y hasta 60 o más puntos por noche. Es decir, esas cifras no se alcanzan metiendo un 20% de tiros de campo. Obviamente estamos hablando de juegos de temporada regular que quizás están más distendidos, también te tocan rivales más débiles, o los rivales fuertes también están pensando o están con la cabeza en otro lugar, pero más allá de eso, es un jugador probado que puede tirar por encima del 30, 40 o hasta 50% de campo, 40 en triple. Es decir, no lo veo cómodo por ese lado. Imagino tanto a él como a Westbrook, que también quizás es un jugador que no tiene tanto tiro de 3, pero que también se anima y los tira, a que deben estar pensando cómo hacer para mejorar sus opciones de tiro. Quizás la respuesta más sencilla es que se las empiecen a pasar la pelota. Estamos acostumbrados al juego de Houston, que es Harden más 4, y esta temporada fue Harden y Westbrook más 3 durante la ofensiva. No había no había mucha vuelta que darle a esa incógnita. Todas las pelotas pasaban por ellos dos. Entonces, si logran hacer que circule un poco mejor la pelota en los ataques de Houston, generarse más espacios, mover la pelota de un lado para el otro un par de veces, eso puede llegar a generarles tiros mucho más cómodos a estos jugadores que, como decía, necesitan mejorar el porcentaje de tiro, porque se les está escapando una chance bastante importante de meterse en las finales de conferencia, que es quizás a lo que apostaba llegar Mike D'Antoni cuando empezaba la temporada, y sobre todo lo que muchos imaginábamos cuando se suspendió la liga y decidieron volverla casi 5 meses después. Es un equipo que tiene mucho desgaste físico durante la temporada regular, y que solemos verlos que llegan muy cansados a la postemporada. Bueno, fue el momento ideal para hacer un parate, 8 partidos de temporada regular, y ya arrancar con los playoffs con el cuerpo bien descansado, pero no lo están sabiendo aprovechar, no lo pudieron hacer valer en la primera ronda y les está pasando factura quizás en esta.
Mucho más de Harden, mucha más serenidad por parte de Westbrook, que es lo que necesita Houston en este partido número 5 para no volverse a casa y estirar un poco más la serie por el lado de Los Ángeles Lakers. Casi todo bien, el funcionamiento de la banca lo demuestra, obviamente Rajon Rondo y Alex Caruso como principales exponentes, más allá de que son jugadores que juegan muchísimos minutos, han respondido no solo en ataque, sino también en defensa y en la creación de juegos. Son jugadores muy versátiles que pueden hacer un poco de todo y que siempre sirven como rueda de auxilio para estos Lakers, que obviamente tienen a Anthony Davis y a LeBron James como principales figuras. Quiero destacarlos porque no hemos hablado mucho de ellos, pero están haciendo unos playoffs brutales los dos, no solo Anthony Davis, sino también LeBron, siendo un anotador cuando su equipo lo necesita, creando juego cuando los compañeros lo requieren. Anthony Davis es básicamente, me encanta usar esta palabra, un cheat code. Es una pieza que te puede cambiar un equipo de la noche para el día, así que vamos a remarcarlos porque lo merecen. Este partido se va a estar jugando mañana, si mal no recuerdo. Sí, mañana por ESPN. Así es, mañana por la transmisión de ESPN. Vamos a estar prendidos a eso. Pero ahora, para dejar más para el final lo que tiene que ver con este partido 7 entre Boston y Toronto, les quiero plantear una duda y un debate que me parece muy interesante. Todos sabemos que Miami Heat clasificó a las finales de conferencia por primera vez desde 2014, cuando luego llega a las finales y pierde contra San Antonio Spurs. En esas finales de conferencia enfrentó a los Indiana Pacers de Paul George, de Lance Stephenson, en el recordado soplo que le hizo Lance Stephenson, no sé ni cómo definirlo, a LeBron James, que se volvió viral. Bueno, le ganó a, obviamente, Milwaukee Bucks, el 1 de la temporada regular, el equipo que tiene probablemente al MVP de esa etapa, a Giannis Antetokounmpo, que declaró básicamente que no va a pasar, no se va a ir, se va a quedar, va a volver a disputar la temporada 2020-2021 con los Bucks y van a tratar de ganar el campeonato una vez más. Esta es la pregunta. Se está hablando mucho de, más allá de lo de Giannis, que se ha vuelto un rumor un poco más diluido por lo que dijo el griego en los últimos días, de quién pueden o qué jugador pueden traer los Bucks para acompañar y para volver más competitivo a este equipo. Se habló de un jugador que ocupa la posición de base, que crea sus propios tiros, que juega para los demás, que es un veterano obviamente y que le puede permitir a los Bucks generar desde el pick and roll y desde otro tipo de situaciones cuando a Giannis le cierran los caminos. Eric Bledsoe también se metió en los rumores en cuanto a los posibles traspasos que pueden hacer los Bucks. Ahora, yo les pregunto, con todas esas características, si ustedes no saben o no supieran quién es el jugador, y está claro que los Bucks necesitan esto, ¿a quién buscan? Y empiezo por vos, Leo, obviamente. ¿A quién buscas si sos Milwaukee con estas características que nombré? Estoy condicionado porque estoy al tanto de un rumor que surgió hoy alrededor de Milwaukee y creo que es el puesto número 1 de acá a vaya a saber uno cuánto tiempo, más por lo que vimos durante toda esta temporada, su vigencia y después del parate también en la burbuja. Así que, perdón por el spoiler, pero voy con ese nombre, con CP3, voy con Chris Paul, sin ningún tipo de dudas. Encaja perfecto en la estructura de este Milwaukee, sabiendo repartir el juego, repartir el goleo, puede darle a Giannis de comer durante toda la temporada, durante el parate por las fiestas, que no hay parate en la NBA, pero si hubiera parate también le daría de comer el Día de Acción de Gracias en todas y cada una de las fiestas, 4 de julio, todas las fiestas de Estados Unidos, le va a dar de comer en la temporada y por 10 años más si es necesario. Creo que encaja perfectamente Chris Paul en el sistema de los Bucks. Sí, ese es el nombre que tienen que ir a buscar, es el rumor más fuerte y es la solución, me parece, una de las soluciones. Obviamente no hay fórmulas mágicas y esto no quiere decir que si los Bucks añaden a Chris Paul van a salir campeones, pero sí estarían solucionando muchos de los problemas ofensivos que tienen, sobre todo en los playoffs. Un jugador que es resolutivo, esa es la palabra, él crea para los demás, crea para él, funciona excelente desde el pick and roll, tiene el mejor porcentaje de eficiencia ofensiva no solo de la NBA en esta temporada, sino de la historia.
a nivel carrera. Es sencillamente brutal lo que ha hecho Chris Paul, y esta vigencia, como decía Leo, de mostrarlo en estos playoffs lo hace aún más apetecible para las franquicias y sobre todo para los Bucks, que están buscando un creador de juego. Y tiene una cosa más, Chris Paul, perdón la interrupción. Tiene una cosa más, Chris Paul, que tiene algo que ningún otro jugador de todo este plantel actual de los Bucks tiene, que es esa malicia bien entendida. Tiene esa picardía, tiene ese fuego que ningún otro jugador de Milwaukee tiene, porque Antetokounmpo tiene furia, tiene bronca, tiene desparpajo, tiene esa cosa de chocarse a todo el mundo, pero no tiene viveza, lo que nosotros consideramos viveza criolla, que Chris Paul en ese sentido es el número 1. Sí. Lo que tiene Kyle Lowry. También, ¿no? Claro, exactamente. Sí, lo tiene Kyle Lowry, lo tiene Smart, pero claro, en los Bucks no hay ninguno. No, es cierto, son jugadores muy buenos, algunos de ellos, pero muy, no sé si es la palabra, tal vez no es la correcta, pero puede ser pasivos en ese sentido, más tranquilos, que se dejan sobrellevar, y cuando el desarrollo del juego se torna más complejo, no hay nadie que le hable a los árbitros, que cambie de alguna manera con unas palabras quizás la mentalidad de sus compañeros. No hay ninguno de ellos. Obviamente no conocemos la vida interna del plantel, pero se nota en los partidos y en esas emociones que muestran en los partidos. Ahora, lo que te quería preguntar, Emi, desde Malcolm Brogdon, que fue traspasado a Indiana Pacers, o traspasado, ya no recuerdo la transacción, pero desde esa época en la que Malcolm Brogdon era el base de estos Milwaukee Bucks, que Giannis no juega con un creador ofensivo de ese estilo, porque Bledsoe no es un creador ofensivo, es alguien más atlético que, al igual que Russell Westbrook, penetra canasto, no tira muy bien desde tiro de 3 puntos. ¿Le serviría a Giannis jugar con un creador de juego? A ese punto que quería ir, justamente ese nombre te iba a mencionar, y me parece que esa es la clave. Es un Malcolm Brogdon potenciado por experiencia, quizás por necesidad o ganas de ganar un título, por todo lo que tiene adentro contenido desde hace tantos años, de por ejemplo que se le haya frustrado un pase a Los Ángeles para jugar con Kobe Bryant. Es decir, tiene muchísimas condiciones como para poder dar el salto a Milwaukee, y quizás hasta puede ser la última bala, la anteúltima bala, como para poder tirarle a acertar al anillo, a conseguir el título que tanto se le viene negando hace tiempo. Vos lo analizabas bastante bien. Es un jugador, bueno, obviamente es un base muy capaz de generar sus propios tiros y su propio espacio, que obviamente esa es una de las grandes coincidencias que tiene con Chris Paul, ese hecho de liderar a la franquicia desde el armado de las jugadas. Eric Bledsoe, como también lo mencionabas vos recién, es un jugador que carece del tiro de 3 puntos, entonces es un equipo que tiene que relegarse a lo que puede hacer Brook López y Kyle Korver. Un Brook López que es un pívot, no estamos acostumbrados tanto a ver a un jugador como López triples, pero es quizás lo que se viene en el futuro del mundo del básquet, o por lo menos del NBA. Es decir, necesita alguien más que pueda aportarle desde el triple, y en su última temporada en Milwaukee entró al club del 50, 40 y 90. Es decir, es una palabra más que autorizada para poder tomar tiros y meterse mucho más en lo que es las decisiones del equipo en cuanto a ofensiva. Además, Chris Paul, bueno, tiene también mucho más oficio en defensa, puede equipararse con cualquier base o escolta de equipo rival y lo puede marcar tranquilamente. Lo vimos en la serie contra Houston, teniendo que marcar a Westbrook hasta que volvió en los últimos 3 partidos, a Harden, hasta PJ Tucker se lo vio emparejarse en ciertos momentos de la serie. Es decir, tanto ofensiva como defensivamente es un Malcolm Brogdon potenciadísimo, y ya vimos lo que sucedió cuando Brogdon estaba en el equipo, que llegaron a las finales de conferencia y pusieron 2-0 las finales frente a Toronto. Después obviamente vino Kawhi y compañía y se le dieron vuelta, pero quizás con un jugador de las características de CP3 se podrían haber quedado con esa serie y le podrían haber peleado y hasta ganado las finales a Golden State del último año. Es decir, necesitan un jugador de esas características como para poder volver al nivel que fueron,
porque también este plantel se potenció, si bien perdieron en este aspecto del armado de juego y tuvieron que dejar ir a Malcolm Brogdon a Indiana, recuperaron quizás también un poco en las incorporaciones que hicieron en el mercado, es decir, estarían recuperando lo que perdieron para esta temporada y los podría convertir en la principal amenaza de la liga en la próxima temporada, que vamos a ver, por ejemplo, super equipos, las superpotencias que tenemos en esta temporada, sumado a Golden State, que recupera sus dos principales armas, y a Brooklyn, que está en las mismas condiciones, también recupera dos figuras de la liga. Sí, se va a poner más lindo de lo que estaba la conferencia del Este. Me corrijo, Malcolm Brogdon no fue renovado en Milwaukee Bucks, justamente recaló en Indiana para abultar de alguna manera los contratos de Eric Bledsoe y Chris Middleton. El primero, la verdad que no rindió, me parece que no fue factor ni en los playoffs, tal vez en la temporada regular sí fue una de las piezas importantes, pero no creo que haya valido lo que terminó siendo esa renovación. Por el lado de Chris Middleton obviamente sí, y lo demostró en la temporada regular y en algunos partidos de los playoffs, aunque yo creo que tiene que dar un poco más. Me parece que con un base creador de juego y todo lo que veníamos analizando, tal vez con el hombre de Chris Paul, por todo lo que se generó y porque es un jugador veterano que también debe querer ganar un anillo y hacerlo de una vez por todas en su carrera, puede encajar perfecto, pero un jugador de esas características es lo que necesita Milwaukee Bucks. Hay que ver qué sucede con el contrato de Chris Paul, porque tiene 38 millones de dólares y 41 para la 2020-2021, así que va a ser una cuestión de ingeniería económica muy grande para estos Bucks si quieren hacerse de los servicios de CP3. Así que vamos a seguir todos esos rumores, obviamente, porque es muy importante, porque tenemos al MVP tal vez de esta temporada en ese equipo y van a volver más fuertes, con ganas de borrar todo lo que sucedió en esta postemporada, que obviamente tiene el partido más importante de todos, creo yo, hasta ahora, de lo que hemos visto, junto con el de Oklahoma y Houston, el juego 7, y tal vez el de Denver y Utah, pero por lo que se juega, por la calidad de estos dos equipos, me parece el más importante de todos. Hablo de Boston Celtics y Toronto Raptors, que se juegan. Chao chicos, hasta mañana. Win or go home. Y lo perdemos al señor Leo Margo, porque obviamente ya sabemos que está de un lado de la balanza, y obviamente va a estar hinchando por los Boston Celtics, que van a intentar definir algo que podían haber definido en el juego 6, que tal vez son los equipos, es el equipo, mejor dicho, que... Pero me parece que lo importante acá es analizar de alguna manera lo que significa para los Toronto Raptors tener a un jugador como Kyle Lowry. Me parece que es un jugador fundamental en este tipo de partidos. Tiene récord de 3-1 en juego 7 y ha cargado con su equipo al hombro en esta serie. Así que si podemos analizar de alguna manera las claves de este partido, creo, Emi, que tenemos que empezar por ahí. Sí, seguramente. La verdad que es un jugador que le está dando a Toronto Raptors la frescura y también la inteligencia dentro de la cancha que necesita Toronto. Sobre todo esta segunda palabra, inteligencia. Sabe cómo jugar este tipo de partidos. Dio un salto bastante importante respecto a las últimas temporadas en las que quizás de la mano de DeMar DeRozan y él se veía un Toronto quizás un poco blando o que no estaba tan preparado para afrontar este tipo de partidos, pero que obviamente aprendió con la llegada de Kawhi. Un año solamente le bastó a Kyle Lowry para aprender a comandar este equipo, y no hay otra manera de explicar la presencia de estos Raptors en este punto de los playoffs, si no fuera en parte gracias a lo que le está dando el base. Le está dando muchos puntos, buena distribución de la pelota, creación de juego, quizás hasta el envión anímico que necesitaba el equipo, el triple que evitó que Boston se pueda poner 3-0 arriba de la serie es asistido por él. Es decir, está en los momentos más importantes de esta franquicia, y viene también construyéndose a base de esfuerzo de las últimas temporadas y todo lo que genera dentro de la cancha. Es un jugador que
si uno piensa a estos Toronto Raptors de los últimos años y también de lo que es esta temporada, el primer nombre que se viene a la cabeza es Kyle Lowry, más allá de la importancia que no estamos viendo reflejada en cancha quizás de Pascal Siakam, el aporte de Marc Gasol y de Ibaka, Fred VanVleet y Anunoby, que fueron los dos grandes jugadores que dieron el salto esta temporada, como para poder hacerle de refuerzo a un equipo que no tuvo grandes contrataciones. De hecho, creo que se le fueron jugadores y no contrató a ninguno, es decir, se recompuso de la salida de Kawhi básicamente con lo que tenía, y ahí es donde aparece la gran actitud de Kyle Lowry de ponerse al frente del equipo, liderarlo y tomar las decisiones necesarias y las mejores sobre todo para poder poner a estos Toronto Raptors que hoy están 3-3 y que podía llegar a parecer una utopía cuando estaba terminando el tercer juego. Sin dudas, doble overtime en esa serie, 125-122, 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para Kyle Lowry, que fue definitivamente el factor clave de estos Toronto Raptors para mantenerse en competencia, y lo va a hacer si logran ganar este partido o si logran llegar a los minutos finales con chances. Hoy es el Día del Maestro en la Argentina y me quiero centrar en los dos maestros que tiene esta serie. Hablo de Brad Stevens y de Nick Nurse, los dos estrategas que desde el banquillo han dominado al otro en diferentes momentos de la serie, de los partidos. Creo yo que por el lado de Brad Stevens fue un poco superior la cosa y en algunos partidos pudo haber sacado esa victoria que le terminaba dando la clasificación a la serie a su equipo, pero lo de Nick Nurse también es brutal en ese sentido, cómo ajusta, cómo entiende cuáles son los errores de su equipo y los cambia casi completamente para el otro juego. Son dos maestros y hay que valorarlo porque son jóvenes, son entrenadores que, Brad Stevens está desde 2013, Nick Nurse fue campeón en su primera temporada y ya es coach del año, pero ambos son jóvenes y van a estar mucho tiempo en la NBA, así que hay que ponerlos en la lupa y ponerse a pensar por qué son tan buenos y qué hacen de bien para que sus equipos funcionen de esta manera. ¿Vos lo ves por ahí, Leo? ¿Te parece que es más allá de un partido de básquet muy importante, una especie de juego de ajedrez entre los dos estrategas que tiene cada equipo? Sí, totalmente. Me parece que ha sido así desde un primer momento. Y si bien Nick Nurse le debe un regalo muy, pero muy, muy grande todavía a OG Anunoby, después de la vida que le dio en el tercer juego de la serie, me parece que lo de los técnicos, la mano de ambos técnicos a lo largo de todos y cada uno de los partidos en momentos se ha visto. Quizás un poquito, no digo inexperiencia, pero quizás algún error en momentos puntuales de Brad Stevens, como por ejemplo no hacer el cambio a tiempo de marca en la última o en las últimas jugadas donde sabía todo el mundo que lo iban a atacar a Kemba Walker, más allá de que Kemba defendió bien la pelota que termina tirándose con un fadeaway y es conversión de Kyle Lowry. Me parece que la defensa del 8 de Boston fue buena, pero lo habían tenido de nieto durante todo el partido a Kyle Lowry, le habían anotado un montón de puntos, entonces quizás en esa jugada se notó, no digo, insisto, no sé si el término clave o preciso es inexperiencia. Me parece que por morir con la suya y por bancar también a la defensa de su jugador, termina pecando y pecando de ingenuo quizás o de cerrado. Y por el otro lado veo que Nick Nurse también absorbe mucha presión desde el lado de afuera. Habla todo el tiempo con los jueces, se mueve, gesticula, va para un lado, va para el otro, se pelea hasta con sus propios jugadores. No nos olvidamos de lo que pasó con Kyle Lowry faltando 5 décimas, que después fueron 7. Pero no nos olvidemos lo que pasó ahí también de saquemos, no, pedí tiempo muerto. Pero ¿cómo vas a pedir tiempo muerto? Saquemos igual. Bueno, tiene mucho de eso de absorber también la presión y de meterse y jugar el juego a su manera. Eso puede ser tan bueno como puede ser muy malo, porque le puede jugar alguna en contra si los jueces terminan bajando la vara de la tolerancia. Bueno, me parece que es una cuestión no solo para mirar en este Game 7 de lo que pasa dentro de la cancha, sino también lo que pueda llegar a suceder de la línea hacia afuera. Sin duda, un partido aparte que obviamente tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo dentro de la cancha.
Yo estuve pensando durante toda la temporada, sorprendido obviamente por lo que había hecho Toronto. Yo lo daba fuera de playoff, qué iluso pensarlo de esa manera. Toronto me sorprendió y creo que sorprendió a la gran mayoría, pero yo lo daba, como decía, fuera de los playoffs y no creía que pudieran tener este rendimiento. Por eso me saco el sombrero ante Nick Nurse y obviamente ante todos los jugadores. Pero en este caso lo que más me preguntaba y lo que más me gustaría analizar en este momento es qué sucederá con Toronto cuando tenga que definir un partido importante en playoff y no esté ese Batman, ese Superman que tenía en la otra temporada. ¿Qué pasará cuando alguien tenga que tomar el tiro ganador y no esté Kawhi Leonard? Y me parece que estos playoffs nos han dado la muestra más clara. Es como agarrar una prueba y ponerla, duplicarla de alguna manera, porque es un juego 7 en las semifinales de conferencia contra uno de los equipos más sólidos que tiene la NBA, como son los Boston Celtics. Todo lo que había sucedido en 2019 con Philadelphia 76ers. En esa noche Kawhi Leonard anotó el tiro ganador y ellos clasificaron. Se hizo cargo de esa presión, obviamente lo definió y ya sabemos todo lo que pasó después. Fueron campeones y quedó en la historia. Ahora, ¿qué va a pasar si Toronto queda a tiro en el marcador en los últimos segundos, o si alguien tiene que definir, y no solo en un tiro ganador obviamente, sino en los minutos finales hacerse cargo del juego? ¿Alguien va a dar la cara por los Toronto Raptors? Bueno, Kyle Lowry ha demostrado que lo puede hacer claramente. Lo hizo en el juego 6, lo hizo en la mayoría de las victorias de estos Toronto Raptors. Si bien OJ Anunoby anotó el triple, él fue el que le dio el pase, con Taco Fall encima. Es un jugador que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más decisivo y se desenvuelve cada vez mejor en este tipo de circunstancias. Les quiero preguntar a ustedes, y empiezo por vos, Leo, después sigo con Emi. ¿Le alcanzará a Toronto con eso? Es una muy buena pregunta. Yo creo que a Toronto, con la experiencia nada más, no le va a alcanzar, porque me parece que el factor clave va a ser la cuestión física. Saber cómo van a estar los dos planteles después de lo que fue esa batalla tremenda del juego 6 con doble suplementario, en donde se los veía fusilados más allá de las decisiones que se tomaron y demás. Noté a un Boston un poco más entero. No sé si es una realidad o es un deseo, que lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando en este momento, pero me dio la sensación de que los vi más enteros físicamente a Boston, a pesar del golpe durísimo que puede haber significado esa derrota en doble suplementario. Sin dudas, yo pienso igual. Me parece que lo físico es decisivo en este aspecto, obviamente en una serie tan larga. Emi, ¿vos crees que Kyle Lowry se puede hacer cargo de esos minutos finales en un juego 7 contra Boston Celtics, o van a sufrir la ausencia de Kawhi Leonard? Sí, sin lugar a dudas puede hacerse cargo de un cierre cerrado, un jugador como Kyle Lowry, que ya está probado que puede hacerlo, más allá de que quizás, por ejemplo, por citar el tercer juego, que tuvo que ser quien sacó la pelota, ahí me parece que hay una clave, por decirlo de alguna manera, que es que es el jugador encargado de hacer todo. Si él hubiera podido hacer el pase y recibir el mismo y tomar el tiro, seguramente lo hubiera hecho. Estoy seguro de que si las reglas se lo permitían, lo hacía. Pero obviamente no se puede, no podés tirar el centro e ir a cabecear, como se dice en el fútbol. Entonces tenía que tomar una decisión. O ponía la pelota en juego de la mejor manera posible y un compañero tomaba el tiro, o se arriesgaba a que le den la pelota a la cabeza y tener que sacar el tiro como podía. Decidió la primera y evidentemente le salió bien. Pero ese es quizás el jugador más capaz de definir los juegos. Ahora bien, me parece que hablando de este Toronto y comparándolo con el del año pasado, es más equipo, como equipo hablando, como responsabilidad de sus partes, que el del año pasado, en el que eran mucho más dependientes de una sola figura. En por ejemplo, en las prórrogas, cuando estaba terminando el tiempo reglamentario y ya en el primer suplementario, apareció la figura de Norman Powell, apareció también OJ Anunoby, ambos tirando desde 3 puntos, para poder mantener vivo al equipo. En ese caso, obviamente, haciendo siempre la comparación con el equipo del año pasado, hubiera sido todo pelota de Kawhi y que Leonard haga lo que le salga.
en este estamos viendo un equipo que es un poco más solidario, mucho más solidario, y que tiene también jugadores quizás con un poco más de confianza, o por lo menos fue lo que se vio en estos últimos partidos. Jugadores que están con la confianza, con las ganas de tirar, y que también los tiros le van adentro, porque es un mundo diferente cuando la pelota entra que cuando la pelota pega en el aro y sale. Es decir, podría haber cerrado la serie Boston, por ejemplo, en el último partido, si a Powell le fallaba un solo triple, o quizás teníamos un tercer suplementario. A lo que voy es que este más equipo de Toronto respecto al del año pasado tiene figuras que se pueden repartir la pelota y que sea cualquiera el que defina el partido, no un Kawhi como el año pasado, pero sí que sin lugar a dudas, si las papas queman, el responsable tiene que ser Lowry, e imagino que va a ser él. Bueno, dos preguntas que un pronóstico, así que lo que digamos va a pasar lo contrario, pero la primera es, obviamente todos recuerdan cuál es el último Game 7 que jugaron los Toronto Raptors. Fue ese de las semifinales de conferencia este en 2019 ante Philadelphia 76ers, y obviamente el tiro de Kawhi Leonard en ese segundo final que significó la clasificación. Ahora, ¿recuerdan cuál fue el último Game 7 que jugó Boston en playoff, Leo? Si mal no recuerdo, fue contra Cleveland, ¿puede ser? Final de conferencia. Exactamente, Game 7, otro Game 7, pero en finales de conferencia, unos playoffs, y Leo no me va a dejar mentir, que fueron, no históricos, pero sí muy sorpresivos para los Celtics, porque habían perdido a sus principales figuras, a Kyrie Irving, a Gordon Hayward, luego de esa durísima lesión que sufrió justamente en el partido inaugural ante Cleveland. Y aún así llegaron a esas finales de conferencia con Tatum volcándose en la cara a LeBron James. Fueron las últimas finales de NBA que jugó LeBron en su carrera, por lo menos hasta ahora, porque el Rey siempre te puede sorprender con algo nuevo, pero ese fue el Game 7 el último Game 7 que jugó Boston, con Jason Tatum ya como protagonista, con Jaylen Brown también en cancha y con Brad Stevens obviamente en el banco. Ahora, ¿quién gana? Es la gran pregunta, la que no sabemos, pero vamos a responder. Emi, ¿cuáles son tus pronósticos para hoy? Lo mencioné hoy a la mañana y lo reitero. Para mí gana el equipo de la remera de Leo. Bien, ¿y en Denver? Y me inclino obviamente por los Clippers. Me parece que necesitan y van a cerrar la serie esta noche. Te pregunto solamente por esa serie Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers, Leo, porque la otra ya está obvio. ¿Quién gana? Creo que van a ganar Los Ángeles Clippers, y gracias por el recuerdo de aquel momento horrendo del séptimo partido. Más como para colaborar al nerviosismo que reina en este departamento de acá y hasta las 10 de la noche, ¿no? Está muy bien, gracias, Leo, un abrazo muy grande. Pero hay revancha, pensalo de esa manera, pensalo por ese lado, hoy hay revancha con un Tatum ya crecido y con un protagonismo mucho más grande, por eso yo creo que, y me voy a obviamente chocar la cabeza tal vez porque no se subestima un campeón, pero lo veo más, no sé si sólido, pero más completo a Boston. En este sentido, me parece un equipo que dominó la serie en la mayoría de los partidos, que como decía Emi, tuvo, y Leo también, tuvo no la mala fortuna, sino que su rival ejecutó mejor en los segundos finales y no pudo llevarse ese triunfo por detalles. Pero me parece que va a ser, más allá del resultado, un partido muy bueno, muy interesante, como para decirle a alguien que no le guste el básquet, mira, esto es la NBA, y meterlo de nuevo de lleno en este mundo que es tan mágico de alguna manera y nos ha regalado un Game 7, otro capítulo de esta historia tan linda que tanto nos gusta. Nos tenemos que ir ya con el martes que viene y nuestro programa de siempre. Vamos a estar analizando a los finalistas de conferencia. Seguramente, si mal no me fallan los cálculos, tendríamos que tener a todos, salvo que se extienda alguna serie a un séptimo partido. Pero vamos a tener la gran parte de esos equipos con ya definiciones claras y el rival, ¿por qué no?, del Miami Heat para las finales de conferencia este. Nos vemos el próximo martes, Emi.
Así es, ya época de definiciones, no solo en la NBA con la posibilidad de tener finalista de conferencia, también la WNBA que el lunes cierra su etapa regular y también vamos a estar atentos a todo lo que deje la burbuja de Bradenton. Mucha suerte, Leo, no rompas nada y no mires Ozark hoy. No, voy a estar prendido con todo lo que pasa en la NBA desde las 19:30. Buen fin de semana para los dos. Igualmente para ustedes, nos vemos el próximo martes, pero como decimos siempre, quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.